noches, bienvenidos todos a TN Central. Estamos aquí con Rodrigo Alegre. Luciana Geuna ya volverá pronto. Gracias, Rodrigo. No, a vos, Nico, por estar acá. Seguimos contando parte de la historia que empezamos ayer sobre la trama del caso Maldonado. Insistimos con esto. Lo más importante es que aparezca Maldonado. Se están tomando medidas. Vamos a hablar hoy de los secretos del expediente. Hay cosas que se dijeron que no son como se dijeron. Hay cosas que declararon algunas personas, elementos que mencionaron algunas personas que la justicia encontró. Ayer hablamos de Gustavo Vera, de cómo había llamado a un subcomandante de la Gendarmería y cómo habría participado de la entrega de un informe de inteligencia trucho al juzgado que está investigando el caso, a la Fiscalía de Ávila. Hoy Vera contestó, nos llamó a Nacho Otero y a mí, nos vinculó con Alfredo Astiz. Si Vera está mirando, yo le digo que se quede mirando. Vamos a estar obviamente también con Nacho Alfredo Astiz Otero, que está en Abasquel. ¿Nos vinculó con Alfredo Astiz? Sí. Por eso, si está mirando, Vera, quédese. Porque va a haber medidas que se van a seguir tomando en el río Chubut. Atención con esto. Insistimos con esta cuestión. Lo más importante es que aparezca Santiago Maldonado, que se sepa qué es lo que pasó y esto tal vez empiece a tomar otro rumbo o otro camino mañana o el lunes, cuando es probable que se conozcan los peritajes de la sangre que se encontraron y de un pelo en vehículos de la Gendarmería. Si son los de Santiago Maldonado, la Gendarmería quedaría completamente ya en el foco de la investigación judicial, como ya está, pero faltan esos peritajes claves. Veremos cómo es que dan. Insistimos, lo más importante es que aparezca Maldonado. Y después vamos a hablar también del pedido que hizo en un dictamen rotundo, concreto. Yo diría que es, la verdad que es impresionante, que hizo Gerardo Policita, solicitándole al juez Bonadío que llame indagatoria a Cristina Kirchner, a Héctor Marcos Timerman y a varios personajes más vinculados al plan criminal que denunció Nisman para garantizarle la impunidad a los ciudadanos iraníes que, según la justicia, están involucrados en la causa AMIA. El dictamen es impresionante y hay pruebas que a mí me dan tristeza, no, casi digo asco, pero tristeza no por lo que tiene que ver con el fiscal, sino con la gente que nos estuvo diciendo una cosa, siendo canciller, presidente, y estaban haciendo lo contrario con los acusados de haber cometido el atentado terrorista más grande de la historia de la Argentina. Ayer hablamos de Vera, de cómo llamó, siendo legislador vinculado al kirchnerismo, a un subcomandante de Gendarmería, de un acta trucha de inteligencia de la Policía Federal. Hoy hubo sesión en la legislatura porteña donde él es legislador y nos respondió así. O sea, Roncaglia le dice a TN que agite ese informe que ni la Procuración ni nosotros habíamos hecho público porque seguía el camino judicial de una denuncia anónima que tenía muchos elementos de verosimilitud, patentes de Unimog, nombres y apellidos, circunstancias, etcétera, pero que aparece con un formato trucho. Pero bueno, de la histeria de los Feynman, los Winiarski y los Troll, que ayer se divirtieron un poco con el tema Sello y Membrete, muy parecido a cuando en las épocas de los juicios de lesa humanidad, Astiz se agarraba de los detalles para no ir al fondo. ¿Por qué lo agita Roncaglia con el señor Otero de TN? ¿Por qué lo agita y después lo desmiente por Twitter? ¿Será que se están cubriendo? ¿Será que se están cubriendo porque en este momento tienen una interna entre ellos? ¿Será porque había una ilegalidad total y estaban haciendo inteligencia sin ninguna autorización judicial? Entonces aclaro, la fuente por la cual se filtra el informe no es ni Gil Carbó ni quien les habla. La fuente es el señor Roncaglia, a Otero de TN, que se comunica con nosotros y no lo dice y nos pregunta. ¿Se entiende? Para montar una operación en la cual matan los detalles para no analizar el fondo. A ver, de a poco.
¿En qué contexto se da, claro, que sí. él aparece con ese informe, ¿no? Nosotros, lo que el señor legislador Vera, no responde es sobre el acta que está en el expediente que contamos nosotros ayer, donde el subcomandante de la Gendarmería de Esquel, Méndez, cuenta que recibe un llamado de Vera, que Vera le dice que está hablando desde el episcopado, que es amigo íntimo del Papa, y le dice textual: ya sabemos todo lo que pasó con Santiago Maldonado, lo que dicen los expedientes y lo que no. Y lo que no. Lo que resta saber es dónde se encuentra el cuerpo para darle cristiana sepultura. Sabemos que todavía hay buenos cristianos, por lo que le pido una entrevista para que me dé detalles de lo sucedido. Esto lo declaró Méndez, está en el expediente de Esquel. De esto no habló Vera, porque no le conviene. Vera es legislador y tiene la obligación de denunciar un delito, y tiene la obligación moral y ética de, si es cierta la frase que dice Méndez, que le dijo que él sabía lo que había dentro y fuera del expediente, de contarlo no solo a la justicia, sino a la sociedad. ¿Qué hay fuera del expediente de Maldonado? Verá. De esto no habló. Prefirió atacar de una forma completamente errónea y ratificando la información que nosotros dimos sobre diciendo y hablando y injuriando respecto a lo que también contamos y mostramos por primera vez, que es el informe de inteligencia trucho, que sí llegó a la Fiscalía de Esquel, y como el propio Vera dice, era trucho, era ilegal, y eso estaba en conocimiento, y lo dice el señor Vera, de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Magdalena Gicarbo, y de él. Si era trucho y si era ilegal, y lo confesó Vera en su monólogo rabioso, él tiene la obligación de hacer la denuncia, y Alejandra Magdalena Gicarbo todavía más, porque es la jefa de todos los fiscales. Él dice que trascendió por el señor Roncalli, el jefe de la Policía Federal Argentina. Trascendió por TN. Nos demostramos nosotros. ¿Quién es la fuente? No fue Roncaglia y no se lo vamos a decir a Vera. Pero lo importante es que él mismo admite que la jefa de todos los fiscales de la nación y él, que es legislador porteño, sabían que ese informe era ilegal. ¿Está hecha la denuncia? No. Él tiene la obligación de hacer la denuncia como funcionario público. Porque él se lo entrega a la Procuín. Él dice que él sabía del informe y que la Procuración General también. Después lo podemos volver a escuchar. Y se enoja con nosotros porque marcamos que el membrete de la policía y, sobre todo, una cosa muy torpe, otro membrete que sea Ministerio del Interior. La Policía Federal es un montón que no depende del Ministerio del Interior. Y dice que nos detuvimos en eso y no en los detalles y en el fondo. Y nos compara con Alfredo Astiz. ¿No? Lo escucharon recién, y ahora lo podemos volver a ver, que le dimos más contexto. Ahora, él empieza diciendo que la Procuración de la Nación y él sabían del informe. No está hecha la denuncia que sí hizo la Policía Federal, y yo no estoy defendiendo acá a la policía, son hechos. ¿Quién hizo la denuncia de que el informe era trucho? La Policía Federal, no el señor Vera. Que lo tendrá que haber denunciado. No importa que un papelito que podemos escribir yo, Rodrigo, un señor de la esquina o un policía que en serio es inteligencia. Acá estamos viendo el informe. Sí, ahí está, el sello. Acá estamos viendo el membrete, nos estamos metiendo en los detalles porque somos activos. El sello, que los Claro. informes los informes de inteligencia, ninguno tiene un sello. No, a estos llaman blanquitos, sí, no tienen nada. Y si tienen tienen membrete sello. son legales. Son legales, exacto. Y si son ilegales, tiene que haber una denuncia, Vera. Y usted no la hizo, y usted mismo confesó recién en la sesión, frente a todos esos diputados, que estaba en conocimiento de esto y que la Procuración General de la Nación también. Le agradecemos que ratifique la información que nosotros dimos, que dijimos que fue la Procuración General de la Nación la que acercó el informe a la Fiscalía de Ávila. Es verdad lo que dice Vera, una cosita. Tal vez sea cierto el contenido. Tal vez sea cierto el contenido, pero cómo se entregó es ilegal. Y no que se investiga un papel de inteligencia ilegal
y después se ve qué se hace con eso y se entrega a la justicia. Como legislador tendría la obligación de haber hecho la denuncia y más la Procuradora General de la Nación, Gil Carbó. Yo no sé qué va a pasar ahora con esto. Respecto a lo otro, a Vera llamando a Méndez, de eso entiendo que no habló en la legislatura porque nosotros, hay otra cosa. Él dice que Nacho Otero operó con esto. Bueno, por supuesto que nosotros hacemos periodismo y nosotros sí dijimos acá que lo llamamos a Vera y que Vera ratificó lo de Méndez, que había llamado a Méndez y que le había pedido que declaren la causa. Pero eso Vera no lo dice. Si quieren podemos volver a ver, a escuchar a Vera y hablamos con esto sobre Nacho Otero, Alfredo Astiz. O sea, Roncaglia le dice a TN que agite ese informe que ni la Procuración ni nosotros habíamos hecho público porque seguía el camino judicial de una denuncia anónima que tenía muchos elementos de verosimilitud, patentes de Unimog, nombres y apellidos, circunstancias, etcétera, pero que aparece con un formato trucho. Pero bueno, de la histeria de los Feynman, los Winiarski y los Troll, que ayer se divirtieron un poco con el tema sello y membrete, muy parecido a cuando en las épocas de los juicios de lesa humanidad, Astiz se agarraba de los detalles para no ir al fondo. ¿Por qué lo agita Roncaglia con el señor Otero de TN? ¿Por qué lo agita y después lo desmiente por Twitter? ¿Será que te están cubriendo? ¿Será que se están cubriendo porque en este momento tienen una interna entre ellos? ¿Será porque había una ilegalidad total y estaban haciendo inteligencia sin ninguna autorización judicial? Entonces aclaro, la fuente por la cual se filtra el informe no es ni Gil Carbó ni quien les habla. La fuente es el señor Roncaglia, a Otero de TN, que se comunica con nosotros y no lo dice y nos pregunta. ¿Se entiende? Para montar una operación en la cual matan los detalles para no analizar el fondo. Matan los detalles para no analizar el fondo. Me llamo Alfredo Ignacio Astiz, nací en Mar del Plata el 8 de noviembre de 1950. Me llamaron en la dictadura el Ángel Rubio y el Ángel de la Muerte. Fui capitán de fragata de la Armada Argentina. Maté gente, torturé, me infiltré en la iglesia de Santa Cruz. Señalé a las monjas francesas que fueron torturadas en la ESMA. También secuestré y detuve en forma clandestina a Azucena Villaflor de Vicenti, Esther Balestrino de Carciaga, María Ponce de Bianco. Las tres fueron fundadoras de Plaza de Mayo. A las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, y a las activistas Ángela Aguad, Remo Berardo, Horacio Albert, José Julio Fondevila, Eduardo Gabriel Orante, Raquel Bulit y Patricia Oviedo. Astiz se infiltró entre la madre de Plaza de Mayo, que lo llamaban Gustavo Niño. Los 12 miembros de la iglesia de Santa Cruz, donde se infiltró, fueron torturados, asesinados y arrojados al mar en vuelos de la muerte. Está condenado a cadena perpetua por todo esto Alfredo Astiz, que soy yo, y Nacho Otero, según Vera, porque mostramos los membretes de un papel que era trucho y que él tendría que haber denunciado. No soy Alfredo Astiz, Nacho Otero tampoco, no operamos, hacemos periodismo. Se lo notaba nervioso a Vera, yo insisto porque tal vez tendrá que haber hecho la denuncia de esto y no la hizo. A mí me da mucha pena que un legislador porteño utilice y banalice al asesino y al torturador Alfredo Astiz, que además trabajó en la ESMA, donde, esto es una cosa personal, uno de mis mejores amigos estuvo en la panza de alguien que por suerte salió de ahí, Vera. Creo que también habló de los servicios de inteligencia, cualquier cosa. Tal vez lo tenga que probar en la justicia. Ahora, Vera estaba al tanto de este informe trucho, y no importa la fuente. No sé si Roncaglia tiene una interna con Gendarmería. No hizo la denuncia, ni Vera ni la Procuradora General de la Nación. No la hizo. Gustavo Vera tal vez debería dar explicaciones sobre un procesamiento que le dictó el juez Bonadío por no haber devuelto, siendo el titular de la cooperativa La Alameda, 2 máquinas textiles que había comprometido devolver a un taller textil. Se habían llevado 18, prometió devolver 2 y no lo hizo.
fue procesado por Bonadío. Vera también se había metido en un momento, ¿te acordás? Con la muerte del cura Viroche en Tucumán. Había dicho que eso era un crimen narco. Bueno, finalmente la investigación en principio demostró otra cosa y dijo que eso estaba lleno de servicios, era Estoizolandia. Y bueno, no es la primera vez que se mete en un caso polémico, ¿no? Y medio por una ventana. Sí, yo espero que, insisto, ahora vamos a hablar con Alfredo Sti, que está en el Nacho Otero. No estoy analizando la cuestión, me río porque la verdad que lo de Vera es, a mí me da pena. Que vaya a la justicia y explique lo que no está en el expediente de Maldonado, porque acá lo importante es Maldonado y eso es el detalle de fondo. Nacho, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. ¿Qué tal, Nico, Rodrigo? A ver, coincido con vos en que me parece que lo importante ahora es la búsqueda de Santiago Maldonado, encontrar a Santiago Maldonado con vida y encontrarlo rápido. Y todo lo que tenga que ver con las chicanas que hizo Vera, la verdad que si su conciencia está tranquila, allá él, ¿no? Va a ver cómo esto lo demuestra, si es que lo tiene que probar ante la justicia. Tiene que demostrarlo ante la justicia, Nacho. Sí, lo va a tener que demostrar ante la justicia. Ahora, el tema es que realmente decir que hay una operación, o sea, obviamente uno chequea las fuentes y evidentemente el informe existió y el análisis de ese informe existió. Se entregó a la justicia y él mismo lo confirmó. A la justicia lo entregó él. Y nosotros chequeamos a ver si lo habían entregado ante la Procubín y voceros de la Namera dijeron que sí, pero que preferían no decirlo para no generar prensa con eso. Claro, entonces llama la atención, después dicen no, en realidad no lo dice. Fue la fuente no es Roncaglia y no vamos a revelar. La fuente no es Roncaglia y no vamos a develar la fuente. No, es que la reveló él mismo, él dijo que la procuración sabía y él también. Porque había dos elementos que, en realidad el informe entró por doble, el documento, ¿no? El documento ese, camuflado como informe, entró por doble fila. Entró, por un lado, por la Procubín, presentado por él, y por otro lado también llegó de manera anónima a la fiscal Ávila. Entendemos que también la Procubín incluso le comentó este tema a la fiscal Ávila, pero lo cierto es que realmente, digamos, lo último que voy a decir del tema, porque la verdad es que yo creo que lo importante ahora es hablar de Maldonado y evidentemente también hay cuestiones electorales dando vuelta en el medio. Hay que cuidar las palabras cuando se relaciona con una etapa tan oscura a otras personas y se habla de operaciones y hay que tener pruebas para hablar de eso y la verdad que hasta ahí lo que yo voy a decir de este tema respecto a Vera, digamos. De ahora en más, cerrado este tema, como vengo haciendo desde hace 8 días que estoy en el sur. Solamente vamos a hablar de Maldonado, solamente vamos a hablar de lo que hay en la causa, de lo que hay en el expediente, de los testimonios que se van aportando. Nosotros no somos la justicia para juzgar las pruebas, eso lo tendrá que hacer la justicia. Nosotros vamos a contar porque entendemos que también hay una inquietud social muy fuerte para tratar de esclarecer algo que es tan inquietante, tan preocupante como es la desaparición de alguien en medio de una situación sospechosa que todavía no está esclarecida. Entonces, la verdad, hay que hablar de Maldonado, de las dudas que hay sobre Gendarmería, de cómo va avanzando la investigación, de los operativos que se están planeando para el día de mañana, que son los rastrillajes, y lo que van contando distintos testigos que afortunadamente, gracias a Dios, lo están haciendo ahora de manera dentro del marco de la declaración testimonial, aportando su identidad, declarando bajo juramento y demás. Sí. Después lo que diga Vera, bueno, allá él si en una situación así se pone a sacar teorías locas y sin ningún tipo de fundamento, ¿no? No son teorías, yo te insisto con esto. Hacemos periodismo y nos manejamos con el dato. Por supuesto. El dato ahora es la investigación de Maldonado. Ahora vamos a hablar de eso, vamos a mostrar el informe que pasábamos ayer y que tanto lo enojó. Yo lamento también que haya usado la figura de Alfredo Astiz en medio de la búsqueda de una persona. Me parece completamente desafortunado y lo que sí tiene que demostrar, lo que haya dicho nosotros veremos, pero lo que sí tiene que demostrar Vera en la justicia, o tendría que haber denunciado, y alguien tal vez lo termine denunciando por esto, es cómo sabía que había un informe ilegal y cómo, según él, también lo sabía la Procuración General de la Nación y no hicieron la denuncia, que es lo que corresponde. Ahí, Nacho, para saber si Maldonado, para encontrarlo o no, descartando todo esto, porque esto es una operación de alguien a favor o en contra. Tal vez el contenido servía, pero se denuncia.
porque es ilegal la cuestión de inteligencia. Como habíamos contado nosotros en otro programa hace unas semanas, y hoy lo retoma y lo profundiza La Nación, el de La Nación, quienes sí espiaron a la comunidad RAM de Esquel fue la AFI-K, Parrilli. El juez Otranto procesó a un espía y a 2 fiscales, porque el espía, tal vez por cuestiones que lo excedieron, fue a una fiscalía y dijo, estuve espiando por orden de la AFI, traigo información. Y Otranto los procesó. Nosotros lo que mostramos ayer es este informe. La verdad que era muy difícil leerlo porque fue por vértigo también de cómo nos llegó y todo. Esto debería investigarlo la justicia, pero fuera de este contexto. Ahora lo que hace Vera es lo que suele hacer en los últimos tiempos, que es embarrar todo. Importante lo que remarcaba Nacho, ¿no? Que esto lo tenía en sus manos la Procubin, que es la Procuraduría contra la Violencia Institucional, que depende de Félix Kraus, que obviamente que está alineado directamente con la Procuradora Gils Carbó, ¿no? Y que desde el 7 de agosto, obviamente que Nacho tiene más información, trabaja en el expediente, ¿no? A ver, la Procubin es otro fiscal. Si lo tenía, y además Nacho recién dijo que vocero de la Alameda le dijeron que fue Vera el que lo llevó. No, y aparte eso está, digo, de hecho la diario también lo consigna, digamos, Nacho lo ha contado, bueno, digamos. Pero bueno, la Procubin que está trabajando ahí habla de que tenía este documento, digamos. Un procurador tiene que denunciar un informe de inteligencia trucho. Ahora volvemos con Nacho Otero, que está en Esquel y tiene muchísima información sobre lo que puede pasar, lo que va a pasar con el caso Maldonado. Te vamos a contar algunos secretos del expediente, pero Rodrigo Alegre nos va a contar las contradicciones de este testigo clave. Claro, ahí estamos hablando de Matías Santana, el miembro de la comunidad LOF de Cuyamén, que claro, hoy se supo y se conocieron más detalles de su declaración y que empieza a haber algunas contradicciones o matices entre lo que dijo el día 7 de agosto, cuando declaró justamente ante la Procubin de manera anónima, digamos, como encapuchado, y lo que dijo ahora el 5 de septiembre. Con DNI y a cara descubierta. Algunas de las frases, siempre, esto hay que remarcarlo, siempre le apuntó a la Gendarmería. Tanto el 7 de agosto como el 5 de septiembre dijo: a Santiago se lo llevó la Gendarmería, y a Santiago se lo llevó la Gendarmería, siempre la misma frase en las 2 oportunidades. Ahora, el 7 de agosto dijo que vio desde el otro lado del río cómo 3 gendarmes le pegaban a Santiago. Esto fue el 7 de agosto con la Procubin. ¿Qué dijo el 5 de septiembre ante el juez con DNI y a cara descubierta? Cuando te leen, cuando sos testigo y te leen el falso testimonio, o sea, que puedes ir preso y todo eso, es otra cosa, ¿no? Esta es la que tiene validez para la justicia. Dijo que vio a los gendarmes arrastrar a Santiago y luego cruzó el río a caballo. Sigo. El 7 de agosto. Encapuchado. Encapuchado. Dijo que vio que lo subían a un Unimog y luego a una camioneta. Esto, obviamente, con el testimonio que recoge la Procubin. Sin falso testimonio. Entra encapuchado. El 5 de septiembre trepó un cerro y con binoculares vio una Unimog, que es esta camioneta que venimos mencionando desde el principio del caso, yéndose. Una y la otra. 7 de agosto, seguimos con los matices que había en la declaración. Dijo que los vio irse a Esquel por la ruta 40. El 5 de septiembre vio que en la ruta los gendarmes metían en una camioneta un bulto con una campera celeste. Acá está hablando de una campera celeste que él le prestó a Santiago Maldonado. Según la versión de él. Claro. De hecho, ahí figura, o en un rastrillaje del expediente, que en un segundo rastrillaje determinaron que desde la otra orilla del río Chubut no se puede ver el cruce de las rutas. Tal vez por eso dijo que estaba arriba de un caballo y con binoculares. Por eso, exactamente. A ver, ahora, el 5 de septiembre, los binoculares dijo que los perdió. Sobre esto hubo, bueno, trascendido durante todo el día de hoy. La campera celeste, lo dijimos recién, se le habría prestado él. La parca negra, ¿te acordás que se hablaba de una campera negra, digamos, que supuestamente Santiago tenía en el video?
En el piquete de la Ruta 40. En el piquete de la Ruta 40, dijo que la habrían quemado los gendarmes. Esto es bajo juramento. Esto bajo juramento, obviamente con DNI y con su nombre. Después dijo también que más de 100 gendarmes dispararon balas 9 milímetros. En el expediente figura, y esto es fuente judicial, que es el único testigo que habla de balas 9 milímetros. Estamos hablando, obviamente, que la aclaración del 5 de septiembre. Y en el expediente dice que los 31 efectivos usaron 3 escopetas antitumulto y solo una se trabó. Él había dicho que dispararon con balas 9 milímetros. Es el testimonio de Matías Santana, recordamos, él está diciendo todo el tiempo apuntándole a la gendarmería, pero si uno ve lo que dijo ante la Procubín de manera encapuchada y como un testigo protegido, si querés, difiere bastante de lo que dijo con DNI. Un testigo que no era judiciable, digamos, ¿no? Un testimonio que no era judiciable con este que sí. A ver, repetimos lo mismo. No estamos defendiendo la gendarmería, estamos contando tal vez lo que sean algunas operaciones en medio del caso Maldonado. Yo voy a contar algunos secretos, entre comillas, del expediente. En el allanamiento que se hizo el primer día, porque él dice Santana que perdió los binoculares, se secuestraron prismáticos. Había binoculares. Sí. No sabemos si el juez le preguntó de esto o no, pero se secuestraron prismáticos. Ahora, del otro lado del río, arriba de un caballo, con los binoculares, según el rastrillaje, la fuente del caso que están investigando, no se ve nada de lo que podría haber dicho Santana. No es que estemos defendiendo a la gendarmería, acá lo importante es que se encuentra Maldonado con testimonios verídicos y se verá el juez qué hace con Santana, si le cree o no. Es importante lo de las 9 milímetros. Estaría lleno, si hay 100 gendarmes que entran disparando con 9 milímetros, es una guerra. No, estaría lleno de casquillos de bala por todos lados. No ninguna 9 milímetros. Se encontraron otro tipo de... Sí, las escopetas antimulto tienen unos cartuchos que tienen perdigones, que tienen grains y que no son las balas con las cápsulas, ¿no? Eso sí se encontró. Los cartuchos de las escopetas antitumulto. Sí, eso sí. Ahora, los prismáticos también en el allanamiento que se hizo, y no sabemos si el juez le preguntó de qué color eran, si eran o no, porque el testimonio es reciente. También, bueno, que dice el expediente que no fue el juez Otranto el que no pudo pasar del otro lado del río cuando estaban en este primer rastrillaje. No estaba presente en el lugar. Era su secretario. Ahí hay problemas con señales de celular. Pero se van despejando algunas dudas, ¿no? Porque se decía, ¿cómo si el juez no cruzó? Es el juez, no cruzó porque corría riesgo su integridad? Bueno, no estaba el juez ahí. Era el secretario. Sobre el acta que se firmó, el primero que Nacho Otero había conseguido los videos, o sea, el primero sería el día que, según testimonio, se desaparece Maldonado. Se firma al atardecer, lo vimos en los videos. Es muy probable que una de las personas que haya estado ahí sea el hermano de Jones Wallace. Fernando. Facundo es quien está preso y tal vez por ser extraditado. Pero si pasó todo esto, o sea, si hubo 100 personas disparando 9 milímetros, o 30, o 20, o una, después un Jones o Jones, porque la abuela de Facundo, Jones Wallace, era galesa, Jones, firmó un acta donde no habló de ninguna desaparición, ni habló de todos estos tiros y todas estas cuestiones. Ahí hoy publicó el diario La Nación y también hay que consignarlo que Matías Santana aparece cuando lo detienen a Jones Wallace arriba del auto. Sí, en ese operativo de control policial aparece Matías Santana junto a él, ¿no? Sí, por supuesto. No sé si está Nacho Otero en Esquel para contar las novedades del caso que vendrán. ¿Está Nacho? Así es como está, Nico. A ver, para repasar lo que sucedió en el día de hoy. No, ni en chiste. En el día de hoy,
lo que pasó es que hubo distintos testimonios que se aportaron a la justicia. Son importantes porque hasta ahora la última fecha que teníamos para ubicar una actividad por parte de las declaraciones testimoniales de Santiago Maldonado había sido la de ayer, Adriana Baigorria, una docente que dice haber visto y ya sitúa en tiempo y espacio a Santiago Maldonado el día 29 de julio, es decir, aproximadamente 2-3 días antes del 1 de agosto, que es cuando es la desaparición. Y lo sitúa en una marcha en Esquel. Lo que había contado ella en su momento, que lo contó ayer, y esto está chequeado también con lo que quedó plasmado en el papel y lo que dijo adelante de los medios es lo mismo que dijo en el papel, bajo juramento, contando que lo había visto Santiago Maldonado, que había sido en una marcha en Esquel el 29 de julio, que estaban encapuchados en ese momento y que después de la marcha hacen una reunión. Ella no había estado en la marcha, sino que va a la reunión que se hace después con la gente de la comunidad. Y que ahí le llamó la atención Santiago Maldonado por el color del piel, por los ojos, y preguntó quién era. Y le respondieron que era un compañero. Bueno, ahí ya teníamos a Santiago Maldonado a 60 kilómetros del operativo en donde se denuncia su desaparición, que es el 1 de agosto, que es en la ciudad de Esquel, y lo otro pasó en el Pull-Off Resistencia de Cuyamen. Y ahora lo que pasó en el día de hoy es que esa fecha, que era el 29, que era la última, se corrió para el 27. Es decir, ya tenemos 2 días antes. Por lo menos pudimos ir reconstruyendo desde el pasado. En realidad se puede a partir de los testimonios, que incluso acompaña también el CES, que está trabajando con la familia acá en el lugar. Y son distintas personas que cuentan situaciones con Maldonado en el Bolsón, es decir, aportando de cómo era la vida de Santiago Maldonado en el Bolsón. Nosotros el domingo pasado en PPT, por lo menos ya habíamos tenido un vecino que comprobaba la asistencia de Maldonado en el Bolsón y que comprobaba también la ubicación de la casa, un vecino de la casa donde vivía Santiago Maldonado, y que dice que dijo, incluso cuando le hicimos la nota, que cruzaba todas las mañanas a buscar leña, que lo conoció después porque era el chico que él veía todas las mañanas y que lo había dejado de ver aproximadamente un mes atrás, coincidiendo esto con lo que relata la maestra Baigorria, que dice que Maldonado estuvo el 29 ya en Esquel y después ya se fue para la zona de la comunidad Love Resistencia Cuyamen. Hoy se sumaron algunos elementos, se contaron por parte de amigos que lo veían en las ferias de artesanos, que lo veían incluso en una feria del libro, que una de las chicas que declaró hoy dijo que siempre él andaba con su catálogo de tatuajes, que incluso le había ofrecido a ella tatuarla, y también citan como un dato preciso una actividad folclórica, es una peña más o menos, que se hace el 27 de julio en el Bolsón. Entonces ya sabemos que digamos, son coincidentes las fechas de los testimonios con lo que se viene reconstruyendo de Maldonado. Son importantes estos testimonios porque Obvio. al no tener el Bolsón, cámaras de seguridad, no hay registros audiovisuales. Ustedes se acuerdan y tienen en cuenta que cuando generalmente tratamos la búsqueda de una persona, generalmente aparecen videos en donde se lo ve la fecha de la desaparición por parte de cámaras de seguridad del municipio. En el Bolsón no tenemos ese elemento que es tan importante. Se pidieron sí cámaras de seguridad de cajeros automáticos y también de algunos locales. No se lo vio a Maldonado, por lo menos transitando por esos lugares hasta el momento. Y sí, por eso son importantes estos testimonios, porque lo que no se puede reconstruir con registro audiovisual, se puede reconstruir con los testimonios de los testigos que vienen aportando su declaración bajo juramento. Para el día de mañana lo que se espera es un rastrillaje que finalmente dispuso el juez Guido Otranto, juez federal de Esquel, que lleva adelante las 2 causas que buscan a Maldonado, tanto la agrupación de los distintos habeas corpus como la de desaparición forzada, que es la carátula que investiga la fiscal Ávila. Son rastrillajes que se hacen en los márgenes del río Chubut. El río Chubut aproximadamente tiene un recorrido de 800 kilómetros. Obviamente mañana no lo van a cubrir todo, así que por eso es se muy habla del importante, tiempo ¿no? indeterminado. Sí, por eso se habla del tiempo indeterminado, porque es el tiempo que le lleve recorrer esos 800 kilómetros. Ya se hizo un rastrillaje sobre el río, se estuvo con una canoa, no hubo resultados positivos. Sí es cierto que se levantó un collar el día 5 cuando se hizo el rastrillaje, y ese collar es un collar que tiene alambres, cuero, y tiene inscripciones también que podrían ser inscripciones mapuches. Recordemos que además Santiago Maldonado hacía artesanías en las características geográficas que describe Santana. Es decir, describe una parte donde comienza el río
que hay una suerte de vegetación en donde Maldonado teóricamente se esconde. Bueno, encontraron un collar en una zona geográfica coincidente con esa descripción. Hay distintos documentos que hablan de que el collar tiene y marcan puntualmente ciertas características como para identificarlo con Maldonado al collar. Eso por un lado. Y después lo que se va a hacer mañana es los márgenes. No se va a entrar a la resistencia de Cuyamen, ¿no? O sea, se va a entrar a los márgenes del río Chubut. No van a hacer estos rastrillajes en la comunidad. Bueno, va a haber policía aparentemente de la provincia. Hay también Policía Federal, hay una presencia muy fuerte de Policía Federal que va a ser parte de estos protocolos de búsqueda. Hay también equipamiento. Hoy hubo un helicóptero de la Policía Federal sobrevolando la zona de Esquel. Hay versiones que dicen que era un primer reconocimiento de la zona, como para ver más o menos las dimensiones. Y ya mañana, a partir de la mañana, comienzan por tiempo indeterminado estos rastrillajes sobre los márgenes del río Chubut. Reiteramos, no así sobre la comunidad. Sí, que esto, a ver, no es que culpe a la gendarmería, porque acá lo que puede haber pasado es que la gendarmería lo puede haber herido. Si es que se encuentra algo en el río, esperemos que no, porque no, todos esperamos que aparezca bien Maldonado. Si se encuentra algo, insisto, esperemos que no. Puede ser porque la gendarmería lo persiguió, lo hirió, el agua estaba muy fría. Hay un montón de versiones. La versión de Santana es que lo vio intentar cruzar el río. Y el perro que siempre contaba Nacho, también intentó cruzar el río por lo menos 2 veces. Entonces es importante que se empiece a rastrillar ahí. Y Nacho, lo más importante va a seguir siendo el peritaje, ¿no? El resultado del ADN Sí. de la sangre en las camionetas Sí. de la gendarmería. Se esperan esas pruebas para poder determinar si son elementos más fuertes como para avanzar sobre gendarmería. Lo cierto es que, digamos, esos elementos y la negación de esos elementos no necesariamente separa a gendarmería de la investigación, ¿no? Esto hay que aclararlo, porque que no sean de Santiago Maldonado no quiere decir que no haya habido o no haya existido esa situación. Recordemos que también el defensor oficial, Machado, lo que dijo es que las camionetas habían sido movidas y lavadas. Desde la justicia, desde fuentes del juzgado, lo que nos dicen es que por lo menos ellos no tienen la sensación de que hayan sido lavadas, pero obviamente está en proceso de investigación esto y en proceso de denuncia. Así que, bueno, hay expectativas respecto a los resultados del lunes, pero no son determinantes en el caso de desligar a Gendarmería. Sí son determinantes en el caso de vincular a Gendarmería Si dan positivo. con un eslabón más firme o por lo menos más fáctico en el caso de pericias. Pero reiteramos, que den negativo no necesariamente separa a Gendarmería ni disipa totalmente las dudas sobre Gendarmería de la investigación. Recordemos que además hay muchas dudas respecto al accionar del 1 de agosto. Hay muchas dudas respecto a la presencia de Nocetti, el jefe de gabinete de Patricia Bullrich en el lugar, y hay muchas dudas respecto a el hecho de que la orden existente para el desalojo de la Ruta 40 es del 31 de julio, y en esa orden existe el pedido explícito del juez de filmar el procedimiento. ¿Por qué el primero, sabiendo que el juez había tenido ese antecedente en una orden que había salido 24 horas antes, no se filma de manera completa el objetivo? Lo cual hubiese ayudado a aclarar un montón de dudas respecto a este caso, si estuviese el operativo filmado de manera completa. Lo que hay son distintos videos que fueron aportados, grabados con teléfonos celulares, y que tiene la causa. Muchos de esos videos nosotros también hemos publicado, en donde aparecen también ciertas irregularidades. Nacho, ¿se sabe qué cantidad de personal está afectado al rastrillaje del día de mañana o si lo reforzaron con mayor cantidad de gente en las últimas horas? En Policía Federal tenía aproximadamente 100 personas, 100 efectivos acá en el lugar. No estaban haciendo operativos en la zona, sino que estaban apostados en el lugar, esperando órdenes judiciales. Se estima la presencia de 100 efectivos más. Recordemos que hay que hacer un rastrillaje sobre 800 kilómetros aproximadamente. Y también estuvo la llegada de este helicóptero de Policía Federal, que incluso nosotros vimos el día de hoy. Nuestro camarógrafo David Santiesteve lo ha logrado incluso registrar.
Y, en algún momento creo que en alguna de las ese salidas momento- de TN creo que te escuché decir que iban a participar buzos, ¿puede ser? ¿O escuché mal? ¿O que estaba previsto? Hay también equipos de buzos que han llegado al lugar. No se sabe si van a formar parte del operativo o si se genera esta situación en donde se mandan los recursos y se espera que el juez los requiera. A ver, hay que... muchas veces son efectivos y muchas veces gente que viene de Buenos Aires. Entonces, digamos, no está mal también que por lo menos estén esperando a disposición del juzgado cualquier tipo de procedimiento para ganar tiempo y que sea ese procedimiento respondido de manera inmediata, están en el lugar. Claro, que Hay tengan también, previsto. según la información que tenemos, equipamiento de comunicaciones que ha llegado al lugar. Claro, porque no hay Recordemos que en la señal zona dentro de la no hay zona, señal, no hay señal. De hecho, si nosotros, por ejemplo, queremos transmitir el día de mañana, tenemos que tener un teléfono satelital como para, por ejemplo, tener el retorno del piso. Digamos, no hay señal de absolutamente nada en la zona. Hay un pequeño perímetro, según nos contaba fuentes judiciales, que se toman señales del celular, un pequeño perímetro de la zona que activa una antena argentina. Y bueno, nada, la verdad es que es muy chiquitito, es muy acotado. Estamos hablando Por eso de traen 1.500 equipo de hectáreas, comunicaciones ¿no? para poder... 1.500 hectáreas, sí. Sí. A ver, 1.500 hectáreas Es es todo. el predio de la comunidad de Resistencia Cuyamen, el predio en donde se está realizando... a ver, una parte de ese predio es atravesado por el río Chubut, no se va a entrar a la comunidad, en este caso se van a recorrer partes que están dentro de lo que puede ser ese terreno que está dentro de lo que es el perímetro de esa comunidad y otras partes que están fuera. O sea, se van a hacer rastrillajes sobre las dos márgenes, ¿no? Nacho, vos que conocés el lugar y que has estado ahí, ¿qué dimensiones, para tener una dimensión de la búsqueda, el río Chubut, qué profundidad tiene? ¿Se sabe aproximadamente? Si es un lugar que uno puede pasar caminando tranquilamente. No, a ver. Y el margen que hay de orilla a orilla, digamos. Digo, para tener una dimensión de la búsqueda que empieza mañana. De orilla a orilla no hay mucha distancia, específicamente no sé cuál es la distancia de orilla a orilla. Sí que la superficie va cambiando y en la parte, por ejemplo, en donde Santana dice que cruzan el río, es geográficamente posible atravesar el río caminando en ese lugar. Ah, eso es un buen O dato. sea, Sí. hay partes donde se pueden atravesar caminando, otras partes donde hay una profundidad más grande y eso no sucede. En la parte en donde Santana ubica ese cruce de río, geográficamente es factible cruzar el río a pie, a caballo o con... Se llama Ignacio Otero, está en Esquel y es periodista. No hace operaciones, está hace muchos días ahí, está informando con profesionalismo y está trayendo primicias. Gracias, Nacho Otero. A ustedes, chicos. Ya nos vamos a la tanda. Un dato más del expediente. Se están analizando los teléfonos de Santiago Maldonado también. Los teléfonos hablan casi siempre en las causas judiciales, ¿no? Sí. ¿Se prendieron o no se prendieron después de cuando se dijo que desapareció o no? ¿Fue él? ¿No fue él? Eso se va a determinar. Nos vamos a una tanda y después traición a la patria. Es el delito más grave que hay en el Código Penal. No hay otro más grave. Cristina Kirchner tiene un pedido de indagatoria junto a otros funcionarios por haber firmado el pacto con Irán. Está Rodrigo Alegre acá con un montón de información. El dictamen de Policita es muy rotundo y tiene algunas revelaciones que dan pena. Dan pena porque las generaron funcionarios nacionales sobre un ataque terrorista que fue el más grande que sufrió la Argentina. Vamos a la tanda y ya volvemos. No hay que vivir La expresidenta de la República, Cristina Fernández, el ex canciller Timerman, el dirigente Luis Delía, Fernando Esteche de Quebracho, El Cuervo Larroque, el Cuervo Larroque, jefe de la Cámara de Diputados, Khalil. Jorge Khalil, referente de la comunidad islámica de Irán, radicalizada en la Argentina, Mena. Juan Martín Mena, el segundo ex de la AFI. Y nos quedamos hasta las 12 de la noche. Sí, no, hay más. Fueron hoy protagonistas de un dictamen rotundo, repleto de pruebas, que empezó Alberto Nisman. Nisman se murió, su denuncia no. La retomó el Gerardo Policita después de muchas dilaciones judiciales y hoy
Policita pidió, como nosotros anticipamos ayer, que era inminente, pidió indagar a Cristina Kirchner por traición a la patria, le prohibió la salida del país, le pidió la salida del país. Esto lo termina de definir el juez Bonadío, se supone que en 2 o 3 semanas. Es un delito muy grave. Tenemos poco tiempo ahora para explicar el dictamen, es muy largo. Son 250 páginas aproximadamente, muy detallado, hay de todo. La verdad que están las salidas y entradas al país de muchos de los personajes, están las conversaciones y los vínculos que había entre Cristina Fernández de Kirchner y los vínculos de Timerman con todos estos personajes. Recordemos que Nisman hablaba todo el tiempo de una diplomacia paralela. Ahí aparece obviamente construida esta prueba por parte del fiscal Policita de cómo se gestó este encubrimiento, pero que dice el fiscal Policita y investiga el juez Claudio Bonadío, una traición a la patria para dejar impune el atentado a la AMIA, el atentado mayor de la historia, ¿no? De la historia de la Argentina, el ataque terrorista más grande de la Argentina. A ver, ¿qué probó Policita? Que cuando Delía en los audios que escuchamos muchas veces decía que estaba en la Casa Rosada, estaba en la Casa Rosada. Y cuando decía que estaba en el Ministerio de Planificación Federal con debido, estaba en el Ministerio de Planificación Federal con debido. Que cuando se fue Delía del Ministerio de Planificación Federal, debido fue a verla a Cristina. Que cuando Timerman viajó a Siria y se vio ahí en Alepo, como habías revelado vos con el testimonio del embajador. Antes y después del viaje fue a la Quinta de Olivos. Que en Etiopía, donde se firmó el pacto, pasó igual. Que incluso su secretario, Clement, también queda muy comprometido porque participó de estas reuniones. Angelina Bona, la ex secretaria, la procuradora del Tesoro, también. Incluso hay hasta tickets de viáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores que dicen reunión con Salehi, que es el jefe, era el canciller iraní. Antes estábamos viendo un documento que es único, que se conoce ahora en el dictamen. Esto. Mientras Timerman nos decía que no se estaba tratando el tema de las alertas rojas de los iraníes, muestra Policita cómo le habían mandado a Interpol ese documento firmado por Timerman y por el canciller iraní, diciendo que se estaba colaborando con Irán para resolver el caso AMIA. Por ese documento cayeron los alertas rojos. Esto está en el dictamen de Policita. Timerman nos mentía en la cara, igual que la expresidenta de la Nación. Esto lo define el juez Bonadío en 2 o 3 semanas. Cristina dijo que era la acusación más grave que pesaba en su contra y tenía razón. Vamos a una tanda y ya volvemos. Vamos a una tanda. Se termina Tele Central. Gracias, Rodrigo, por estar acá. Quédense en el Juego Limpio. Con Nelson Castro va a estar Claudio Abruj, el secretario de Derechos Humanos. Y hoy le cedo la palabra a Rodrigo. Me dijo, tengo que decir éxtasis. Lo dijo perfecto. Nos vemos mañana. Chau. Mañana.